último minuto, teniente, a la vuelta me explica. Está la ministra Camila Vallejos hablando. Quisiera partir resaltando la gira de nuestro presidente de la República, Gabriel Boric Font, quien se encuentra en el norte, ya inaugurando un conjunto habitacional Los Olivos en Vallenar, un proyecto que busca entregar más de 7.500 viviendas en la región para estos 4 años. Con esto quisiéramos reforzar un compromiso que ha sido no solamente señalado por el presidente de la República, sino que también mandatado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al ministro Carlos Montes, quien se está desplegando para justamente lograr ese objetivo, que es alcanzar una cobertura de más de 260.000 viviendas, sabiendo que el déficit habitacional es muy grande en nuestro país. Y eso se hace obviamente con las comunidades, se hace con las autoridades locales, municipios, con gobiernos regionales y por sobre todas las cosas mandatado por el esfuerzo de nuestro gobierno para alcanzar mayor dignidad a nuestros compatriotas. En segundo lugar, y algo que ha sido parte del debate nacional estas últimas semanas, quizás meses, este conflicto que es histórico, el que tenemos en la Araucanía y que, por cierto, ha sido parte de nuestra agenda, ha sido parte también de nuestras preocupaciones y de nuestro quehacer. Todos quienes habitamos Chile y todos quienes conocen, incluso desde el extranjero, el conflicto sostenido por siglos por parte del Estado contra las comunidades y nuestros pueblos originarios, saben que es un conflicto difícil de resolver. No somos ni el primer gobierno ni la primera institución que ha intentado tender puentes de diálogo para poder alcanzar la paz. Y por eso quisiéramos ser sumamente claros que en esta situación, en este conflicto que seguimos enfrentando en la Araucanía, nuestro gobierno ha abordado 2 caminos. El primero es el despliegue del plan Buen Vivir, un plan que busca hacerse cargo en primer lugar de la presencia del Estado, con agua potable, con luz, con conectividad, caminos, con vivienda, con salud, con educación, en fin, con una estrategia para enfrentar la profunda desigualdad y pobreza que se vive en la región, al mismo tiempo de tender puentes de diálogo y conversación con todas aquellas comunidades que estén disponibles a encontrar el camino de la paz, como lo ha señalado el día de ayer nuestro presidente de la República. Pero al mismo tiempo, el camino de asegurar el resguardo del Estado de Derecho, de la seguridad pública en la zona. Nadie está por sobre la ley, ni Héctor Yaitul, ningún funcionario del Estado. Por lo tanto, es nuestro deber contribuir y garantizar el cumplimiento del resguardo del Estado de Derecho. Y por la misma razón hemos desplegado una estrategia que es policial, que es preventiva, con el estado de excepción focalizado también en las rutas donde hay un trabajo colaborativo con las policías y por cierto también en aquellas acciones que buscan perseguir los hechos que son constitutivos de delito. Y es conocido por todos y todas que a pesar de nuestros llamados al diálogo para alcanzar la paz, el señor Yaitul ha hecho declaraciones donde se arroja hechos constitutivos de delito, lo cual ha llevado a acciones por parte del gobierno. Y presentamos una ampliación de querella, la cual está teniendo resultados, y el día de ayer el resultado de la audiencia de formalización determinó la prisión preventiva de Héctor Yaitul, así como lo señaló nuestros abogados representando al Ministerio del Interior. Por cierto, que valoramos el resultado de la audiencia de formalización en torno a decretar la prisión preventiva. Y esto lo hacemos porque al mismo tiempo, como les decía, de avanzar en soluciones de fondo a través del camino del diálogo y la presencia del Estado para combatir algo que es inaceptable y que sigue presente en el territorio de la Araucanía, que es la pobreza, que es la desigualdad, que es el abandono, también tenemos que respetar y salvaguardar el Estado de Derecho para defender nuestra democracia. En ese sentido, y a propósito de la solicitud de renuncia de nuestra ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, quisiéramos aclarar algunas cosas. Las gestiones para intentar
establecer un vínculo con Héctor Yaitul no fueron instruidas ni fueron avisadas e informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social. Y por lo mismo, la ministra Vega asumió sus responsabilidades políticas en el caso y presentó su renuncia, la cual fue debidamente aceptada. Porque más allá del principio de buena fe que tuvo la ministra, no corresponde que este tipo de intentos de gestión, de conversación, se den sin instrucción y sin ser tampoco avisadas a quienes corresponda. Pero también quisiéramos agradecer todas las gestiones de la ministra en estos meses de trabajo, porque ha liderado una importante cartera para los adultos mayores con el reforzamiento de los ELIAM. Hace poco inauguramos los bancos de alimentos en varias regiones del país y quisiéramos obviamente valorar su compromiso, agradecer toda su gestión, pero atendiendo a que las responsabilidades políticas, cuando hay que asumirlas, se asumen y ella de manera muy honorable los asumió. Quisiéramos también destacar a propósito de la persecución del delito, que es responsabilidad evidentemente de Fiscalía, ¿cierto?, de determinar las responsabilidades también por parte de la justicia. De todas maneras, el esfuerzo del gobierno es importante y hoy día no solamente el Ministerio del Interior ha estado actuando, sino que también el Ministerio de Hacienda. Una de las principales preocupaciones en la zona tiene que ver con el robo de madera y quiénes están detrás del robo de madera. Y por eso es tan importante el reforzamiento que ha anunciado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en torno al Servicio de Impuestos Internos en la zona, los funcionarios que van a estar abocados a poder determinar la ruta del dinero respecto al robo de madera. Porque, como lo decía, este tema es complejo, requiere acciones coordinadas, requiere acciones institucionales, que por cierto como gobierno vamos siempre a contribuir a que se desplieguen en el marco de lo que son las reglas de nuestra democracia y por cierto del Estado de Derecho. Preguntas. Hola, ministra. Si ustedes ya dan certeza que el presidente de la República ni el gobierno estuvo al tanto de esto, ayer les pudo dar explicaciones la exministra Vega sobre qué fue el contacto que realizó con Yaitul, si finalmente ella también se pudo comunicar con él. Y lo otro, ¿ustedes aseguran que no hay otros llamados telefónicos del gobierno o de funcionarios con él, con Yaitul? Quiero reiterar que este intento de generar un vínculo con el señor Héctor Yaitul no fue ni instruido ni fue informado por la ministra de Desarrollo Social, la exministra de Desarrollo Social. Y por eso reitero el hecho de que ella asume su responsabilidad política al respecto. Estas cosas no pueden proceder de esa manera. Y en segundo lugar, la pregunta es si efectivamente ustedes dan certezas de que no hay otros funcionarios de gobierno o ustedes que se hayan comunicado con Yaitul. Ella, al ser consultada, obviamente, por este intento de gestión, es que no prosperó, en primer lugar, y en segundo lugar, que lo hizo por un principio de buena fe, tratando de generar un vínculo de diálogo. Pero evidentemente no corresponde si es que no es ni instruido ni informado debidamente. El gobierno no se puede enterar por otros conductos de este tipo de intentos de gestión que no sean los formales respecto a las propias autoridades. No, pero ministro, ¿usted asegura de que no hubo otros llamados telefónicos del gobierno, de funcionarios de gobierno con Yaitul? Evidentemente nosotros no hemos instruido porque, como lo ha dicho nuestro presidente, vamos a dialogar con quienes estén disponibles a alcanzar el camino de la paz y no con quienes insistan en el camino de la violencia y la comisión de delitos para alcanzar sus objetivos. Pero es que más allá de la instrucción a funcionarios de gobierno, a ministros de Estado, lo que sea, otra cosa es que se hayan comunicado con Yaitul. ¿Ustedes dan certezas, dan fe de que ministros de Estado, subsecretarios o funcionarios de gobierno no se hayan comunicado más allá de que ustedes lo hayan instruido? Por cierto, nosotros no hemos instruido y no hay nadie que pueda señalar que ha tratado de hacer gestiones adicionales al respecto, porque ha sido la orientación del presidente de la República y del Comité Político.
Ministra, buenos días. Hoy día el senador Juan Ignacio Latorre planteaba una duda. Decía que hay policías jugando a la política y puede haber una coordinación con la derecha por el rechazo a raíz de la filtración que se hizo de esta llamada. ¿Usted comparte la declaración del presidente de Revolución Democrática? Y segundo, ¿solicitarán algún informe o alguna reunión con el director de la PDI para saber cómo se filtró esta información a la prensa? Bueno, las opiniones políticas son legítimas y por cierto que nosotros lo que más nos interesa es resguardar la tranquilidad, ¿cierto?, de cara a un hecho que es fundamental para la historia de nuestro país, que es el plebiscito del 4 de septiembre. Y por eso hacemos un llamado y reiteramos el llamado que ya ha hecho nuestra ministra del Interior a no intentar de sacar réditos políticos en este contexto de además un proceso que está judicializado, ¿ya? Y hoy día son los tribunales y los distintos actores involucrados en el proceso judicial quienes tienen que poder desplegar este camino de la justicia para que obtengamos resultados. Intervenir o tratar de intervenir con maniobras políticas, evidentemente que no le hace bien a nuestra democracia y por eso siempre el llamado amplio a todos los sectores políticos a no intentar de sacar réditos políticos de esta situación. ¿Pero usted lo considera una maniobra política? Y le reitero también la pregunta respecto de si van a solicitar algún informe por la filtración. Hoy día Carlos Montes, no sería ministro, prudente por parte del gobierno señalar, no sería prudente por parte del gobierno señalar aquello. Por cierto que evidentemente, y como lo dijo nuestro presidente, lamentamos que este tipo de información sean filtrados por la prensa porque interviene en el debido procedimiento judicial. Y eso está arreglado por la ley. Y hay una normativa al respecto de por qué no se pueden filtrar este tipo de información a través de los medios de comunicación. Y en ese sentido siempre nuestro gobierno estudia a cargo de los equipos jurídicos, en este caso del Ministerio del Interior, acciones al respecto y evalúa posibles acciones, ¿ya? La conversación siempre con las policías la tenemos, es fluida, tanto con carabineros como con la PDI, ¿ya? Y por cierto, seguiremos sosteniendo eso porque nuestro deber son nuestras policías y tienen que cumplir su función institucional. ¿No descarta que pueda haber una operación política detrás de esto? Ahora. Esa pregunta. Ministra, buenos días. Quisiera pedirle mayor precisión de la que ayer pudo aportar el Ministerio del Interior con un comunicado. El gobierno sabía que el abogado designado por el Ministerio del Interior para representar al gobierno en la causa contra Héctor Yaitul es la misma persona que representa a las víctimas del caso Huracán y por lo tanto comparte interés con Héctor Yaitul en otra causa. Y además, ¿qué le parece que el abogado Sapiaín en la intervención de ayer haya destacado las cualidades de liderazgo de Héctor Yaitul? A ver, nosotros queremos ser sumamente tajantes y claro en esto, la información que se publicó es total y absolutamente falsa. Total y absolutamente falsa y en esto llamamos a la responsabilidad también. Porque lo que se señaló es que el abogado querellante del gobierno, ¿cierto?, contra Héctor Yaitul era el mismo que lo había defendido y representado en otra causa y eso es falso. Absolutamente falso. El abogado tiene un mandato que es resguardar el Estado de Derecho, porque como lo decía anteriormente, nadie está por sobre la ley. Y es conocido por todos y todas que el caso Huracán ha sido una vergüenza nacional, porque se falsificó instrumento público y eso está obviamente en un proceso donde el abogado es querellante para defender a quienes, a la sociedad chilena, porque nadie puede vulnerar el Estado de Derecho, ni los civiles, ni quienes cumplen funciones de Estado. Por lo tanto, tratar de mezclar una cosa con la otra es de muy mala intención y además es mentirle al país. Por eso vuelvo a reiterar, el abogado, hoy día querellante a la causa que logró la prisión preventiva, ¿cierto?, porque la se solicitó y se logró tal efecto de Héctor Yaitul, era abogado querellante por la causa, por caso Huracán, producto de lo que generó para la sociedad chilena que una vulneración evidentemente de la fe pública, el Estado de Derecho a propósito de la falsificación de instrumento público, que es la causa que se está investigando. Pero no es defensor de Héctor Yaitul porque él tiene su propia representación jurídica que es totalmente distinta. No, ministra, yo le preguntaba si era la misma... Y sobre las declaraciones... Sí, perdón, es que yo le preguntaba si era la misma persona que representa a las víctimas, por lo tanto tiene un interés común con Héctor Yaitul. Jurídicamente absolutamente distinto. No es la misma, no es el mismo abogado. Absolutamente distinto. Ya, y... él tiene su representación jurídica y su propio abogado, que es defensor. El otro es querellante
de una causa, ¿por qué? Por falsificación de instrumento público que vulnera la fe pública de la sociedad chilena como principal víctima. Y respecto del liderazgo que destacó. Respecto a la declaración, cualquiera puede tener opinión de cómo se construyó el relato del querellante, del abogado, pero lo importante es considerar el efecto que tuvo porque él fue mandatado a solicitar una medida cautelar y eso se logró el día de ayer. ¿Y va a seguir siendo el mismo abogado que va a representar al Ministerio del Interior en esta causa? Bueno, evidentemente él sigue cumpliendo sus funciones, pero todas las evaluaciones las hace la división jurídica del Ministerio del Interior, no me corresponde a mí tomar esa determinación. Pero efectivamente lo que se mandató al equipo abogado, que no es solo uno, es solicitar una medida cautelar, que finalmente fue la resolución anunciada después de la audiencia del control de detención de Héctor Yaitul. Así que evidentemente valoramos esa resolución porque eso es lo que buscaba también nuestro abogado representando al Ministerio del Interior a propósito de la ampliación de querella que nosotros mismos también solicitamos. Ministra, ¿cómo estamos? Buenos días. El 14 de julio el presidente dijo que no estaba pensando en un cambio de gabinete y agregó que es una discusión que se va a tener posterior al plebiscito. Yo le quiero preguntar si esto se ha conversado en el comité político a propósito de los últimos acontecimientos y si esa postura sigue en pie o se evalúan cambios antes del 4 de septiembre. Y bajo esa misma línea, si se va a mantener la subrogancia de la subsecretaria Paula Poblete hoy día en Desarrollo Social o hay un nuevo nombramiento en lo inmediato. Yo creo que aquí vale la pena reiterar algo que ustedes ya probablemente saben. Uno es que la subrogancia ya fue anunciada por el presidente de la República. Eso es lo que va a estar vigente en de aquí en adelante, ¿cierto? Evidentemente después se evaluará, ¿cierto?, el reemplazo definitivo. Y respecto a cambio de gabinete, eso le corresponde exclusivamente al presidente de la República. Hola, ministra. Buenos días. Vamos también. a dejar aquí hasta acá la vocería de gobierno que hasta ahora llega desde el Palacio de la Moneda con la información más relevante, que básicamente lo que dicen es que la ministra actuó de suyo propio, no avisó y tampoco tenía instrucción respecto de una eventual comunicación, que también es noticioso, no prosperó, según la ministra. Es decir, después de esa comunicación no debieran aparecer nuevas comunicaciones entre...